La matriz paraestatal de la violencia política en la Argentina en el periodo 1973 a 1976. En este vídeo, realizaremos un análisis de la Alianza Anticomunista Argentina o como comúnmente se llamó la AAA. El estudio de la violencia política en la Argentina durante la década de 1970 ha sido abordado de manera profusa por la historiografía contemporánea. Tradicionalmente, la ruptura institucional del 24 de marzo de 1976 ha funcionado como el hito divisorio que delimita el inicio del terrorismo de Estado en su fase sistemática y centralizada. Sin embargo, los análisis de las dinámicas represivas preexistentes demuestran que las estructuras de coacción estatal y la utilización de metodologías al margen de la legalidad formal comenzaron a operar durante el periodo de los gobiernos constitucionales comprendidos entre 1973 y 1976. El objeto central de esta investigación es la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como AAA, una organización armada que ejecutó acciones de persecución, atentados y asesinatos selectivos en dicho intervalo. La hipótesis que guía esta monografía sostiene que la AAA no constituyó un fenómeno de violencia periférica o un agrupamiento de civiles armados operando de manera autónoma al margen de las instituciones, sino que representó una estructura de carácter paraestatal. Dicha paraestatalidad se define por el uso de recursos presupuestarios públicos, la participación de agentes de las fuerzas de seguridad en actividad, la disposición de zonas liberadas para la ejecución de operativos y el amparo de directivas políticas emanadas desde sectores específicos del poder administrador. Para examinar esta hipótesis, el trabajo se organiza en secciones que abordan el contexto de fractura interna del movimiento gobernante tras el fin del exilio de Juan Domingo Perón, el proceso de institucionalización de la violencia desde ministerios específicos, la descripción técnica de su modus operandi y la delimitación del perfil de las víctimas, la secuencia cronológica de sus acciones más significativas y, finalmente, los mecanismos teóricos e institucionales mediante los cuales sus cuadros fueron asimilados por el aparato represivo de la última dictadura militar. A través de este recorrido, se busca conceptualizar a la AAA como un eslabón transicional clave dentro del proceso de radicalización y posterior burocratización de la violencia de Estado en el Cono Sur. Desarrollo. Sección I. La fractura político-ideológica del peronismo y el giro institucional, 1973. La emergencia de la Alianza Anticomunista Argentina no puede disociarse de las tensiones internas que atravesaron al movimiento nacional justicialista a principios de la década de 1970. El retorno definitivo de Juan Domingo Perón a la Argentina el 20 de junio de 1973, luego de 18 años de proscripción y exilio, funcionó como el detonante de una disputa de poder interna latente entre dos grandes corrientes de matriz ideológica contrapuesta. Por un lado, se encontraba la denominada tendencia revolucionaria, sector de la izquierda peronista integrado por organizaciones como Montoneros, la Juventud Peronista y agrupaciones universitarias y territoriales afines. Esta corriente concebía el regreso del líder como el paso previo hacia la instauración de lo que denominaban la patria socialista, interpretando al peronismo como un movimiento de liberación nacional con un programa de transformación estructural. Por otro lado, se alineaba la ortodoxia peronista, conformada por la estructura sindical de la Confederación General del Trabajo, la burocracia partidaria tradicional y agrupaciones de la derecha ultranacionalista. Para este sector, el peronismo representaba una doctrina de armonía de clases basada en el nacionalismo y la defensa del orden social establecido, identificando cualquier aproximación al marxismo como una desviación ajena a la identidad del movimiento. El quiebre táctico y político se formalizó durante los acontecimientos de la masacre de Seiza, el mismo día del regreso de Perón. La organización del acto masivo de recepción había quedado bajo el control de sectores de la ortodoxia y de oficiales retirados vinculados al coronel Jorge Osinde. Columnas armadas vinculadas a la derecha peronista ocuparon el palco central y las áreas circundantes, emboscando a los agrupamientos de la tendencia revolucionaria que intentaban aproximarse.
El enfrentamiento armado resultante provocó decenas de víctimas fatales y centenares de heridos, clausurando la posibilidad de una coexistencia interna y evidenciando que los sectores conservadores estaban dispuestos a apelar al uso de la coerción física armada para dirimir la hegemonía dentro del espacio oficialista. La radicalización de este enfrentamiento adquirió carácter institucional en octubre de 1973, pocos días después de que Perón asumiera formalmente su tercera presidencia tras la renuncia de Héctor José Cámpora y el breve interregno de Raúl Lastiri. El detonante inmediato fue el asesinato del secretario general de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio Ruxi, acción atribuida a la conducción de la organización Montoneros. En respuesta a este magnicidio, la conducción del Partido Justicialista, con el aval explícito del Poder Ejecutivo, redactó e hizo circular un documento de carácter reservado. Este texto instruía a los cuadros partidarios a emplear todos los medios disponibles para combatir lo que tipificaba como la infiltración marxista. La directiva instaba a la movilización de recursos para la defensa de los locales partidarios y establecía una pauta de intolerancia ideológica que, en términos prácticos, dotó de cobertura institucional y legitimidad interna a las subsiguientes acciones de persecución e inteligencia ilegal contra los militantes de la izquierda partidaria y de otras fuerzas de oposición radical. Sección 2. La génesis organizativa, mecanismos de financiamiento y reclutamiento paraestatal. La estructuración formal de la Alianza Anticomunista Argentina se produjo en los meses finales de 1973, utilizando como base de operaciones la infraestructura de dependencias del propio organigrama ministerial del Estado Nacional. El núcleo de la organización se localizó en el Ministerio de Bienestar Social, conducido por José López Rega, quien además ejercía funciones como secretario privado del presidente Perón y, posteriormente, continuó en idénticas funciones bajo la administración de María Estela Martínez de Perón tras el deceso del mandatario en julio de 1974. Desde una perspectiva presupuestaria, el financiamiento de la organización armada no dependió de recursos externos ni de actividades delictivas comunes orientadas a la recaudación propia, sino de la transferencia interna de fondos públicos. Las auditorías y los procesos judiciales posteriores determinaron el desvío constante de partidas presupuestarias originariamente asignadas al Ministerio de Bienestar Social para fines de asistencia social y salud pública hacia gastos reservados destinados al sostenimiento logístico de la AAA. Este mecanismo permitió la adquisición de armamento moderno de origen extranjero, equipos de comunicaciones sofisticados y una flota de vehículos destinados a los traslados y operativos clandestinos. Los arsenales de la organización se mantuvieron depositados en los subsuelos e instalaciones de las sedes oficiales de dicha cartera ministerial, asegurando la provisión de pertrechos bajo control estatal directo. El proceso de reclutamiento del brazo operativo de la organización combinó la participación de personal de las fuerzas de seguridad formales con elementos procedentes de la delincuencia común y del activismo ideológico de extrema derecha. Los mandos operativos fueron asignados a oficiales de la Policía Federal Argentina, entre quienes destacaron los comisarios Rodolfo Eduardo Almirón y Juan Ramón Morales, ambos con antecedentes en la fuerza y estrechamente vinculados a los servicios de custodia personal del ministro López Rega. La integración de estos cuadros policiales garantizó el conocimiento técnico en materias de inteligencia, seguimiento y asalto táctico. Asimismo, se incorporaron agentes en actividad y retirados de las Fuerzas Armadas, así como personal contratado dentro del propio ministerio bajo la cobertura formal de empleados administrativos o de seguridad, configurando un cuerpo cuya subordinación jerárquica confluía de manera directa en la figura del titular de la cartera de Bienestar Social. Sección 3. El modus operandi, tipología del terror y delimitación de los objetivos civiles. A diferencia de las estructuras de represión clandestina aplicadas con posterioridad por las Fuerzas Armadas a partir de 1976, la AAA no implementó una estrategia orientada a la desaparición sistemática e invisibilizada de los cuerpos.
Su metodología operativa priorizó el terror público como un instrumento explícito de amedrentamiento colectivo y control social sobre la sociedad civil. El ciclo de las operaciones solía iniciarse con la confección y difusión de listas de personas sentenciadas a muerte por la organización. Estos listados eran suministrados directamente a los medios de comunicación de masas o remitidos por vía postal a las víctimas, otorgando plazos fijos de entre 48 y 72 horas para que los afectados hicieran abandono del territorio nacional bajo amenaza de ejecución inminente. Esta táctica provocó un proceso inmediato de exilio masivo de profesionales, académicos y referentes del ámbito cultural, desarticulando redes de articulación social e intelectual antes de la supresión de las libertades constitucionales. En los casos en que se determinaba la eliminación física de los objetivos, la organización recurría a dos modalidades principales: el uso de artefactos explosivos y las ejecuciones sumarias tras secuestros breves. Los atentados con bombas se dirigían hacia los domicilios, estudios jurídicos o redacciones periodísticas de las víctimas. Los secuestros, en tanto, se llevaban a cabo mediante células de asalto compuestas por hombres fuertemente armados que se desplazaban en vehículos sin identificación oficial, frecuentemente modelo Ford Falcon, que operaban durante las horas nocturnas. Las víctimas eran retiradas por la fuerza de sus hogares o interceptadas en la vía pública. Sus restos eran hallados a las pocas horas en descampados periféricos o en rutas de acceso a los grandes centros urbanos, presentando múltiples impactos de proyectiles de armas de fuego de grueso calibre, en ocasiones, signos visibles de torturas previas. El hallazgo público de los cadáveres constituía el eje central de la estrategia de disuasión política. El espectro de los objetivos seleccionados por la Alianza Anticomunista Argentina excedía la categoría estricta de la militancia armada clandestina. Si bien su justificación discursiva se articulaba en torno a la lucha contra la subversión marxista, la violencia fue orientada de manera extensiva hacia diversos sectores de la vida civil que manifestaran disidencia respecto del proyecto de la ortodoxia oficial. Entre las víctimas se contabilizaron parlamentarios y legisladores de la oposición y del propio oficialismo crítico, abogados especializados en la defensa de presos políticos ante los fueros federales, dirigentes y delegados de comisiones internas sindicales de base que cuestionaban a la conducción nacional de la CGT, docentes universitarios, periodistas que reportaban el avance de los crímenes y figuras relevantes del teatro, el cine y la literatura. Esta amplitud en el criterio de selección evidencia que la organización operó como un dispositivo de depuración ideológica general de la escena política local. Sección 4. La trayectoria cronológica y casos emblemáticos de la violencia paraestatal. La escalada de las operaciones criminales de la AAA estuvo puntuada por hitos específicos que reflejaron el progresivo incremento de su capacidad operativa y la paulatina pérdida de contenciones institucionales en el escenario argentino. El inicio de las acciones firmadas de manera explícita por la organización se remonta a noviembre de 1973, cuando se produjo el atentado contra el senador nacional por la Unión Cívica Radical, Hipólito Solari Irigoyen. El legislador, reconocido por su intervención en defensa de los derechos de los detenidos políticos y sindicales, sobrevivió a la detonación de un artefacto explosivo instalado en su automóvil, aunque sufrió heridas graves. Este evento marcó el inicio formal de la campaña pública de la organización. El 11 de mayo de 1974, la violencia afectó de manera directa al clero vinculado al movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. El presbítero Alberto Carlos Mujica fue ametrallado al salir de la parroquia de San Francisco Solano, en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires. Mujica desplegaba una activa labor pastoral y comunitaria en las barriadas informales, particularmente en la denominada Villa 31 de Retiro, y su figura condensaba las tensiones existentes entre la opción por los sectores vulnerables y las exigencias de encuadramiento ordenadas por la jerarquía eclesiástica y los sectores conservadores del gobierno. Su homicidio conmocionó el escenario político nacional y evidenció el alcance de los objetivos de la organización represiva.
A mediados del mismo año, el 15 de junio de 1974, se registró la ejecución de Arturo Monroy, quien se había desempeñado como ministro del Interior durante la gestión presidencial de facto del general Alejandro Agustín Lanusse. Monroy fue atacado por un comando armado mientras almorzaba en un establecimiento gastronómico de la localidad de San Justo, en el conurbano bonaerense. Este hecho demostró que el universo de los blancos seleccionados por la organización incluía también a figuras del anterior diseño político e institucional de carácter conservador o transicional, ampliando el estado de vulnerabilidad general de los actores públicos. Tras el fallecimiento de Juan Domingo Perón el 1 de julio de 1974 y la asunción formal de la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón a la primera magistratura, el control político ejercido por José López Rega se consolidó de manera determinante. Entre los meses de julio y septiembre de ese año, la organización perpetró una serie de asesinatos de alto impacto institucional. El 31 de julio de 1974 fue asesinado en el centro de Buenos Aires el diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, un abogado laboralista e intelectual vinculado a la izquierda peronista que denunciaba desde su banca parlamentaria el desvío autoritario del oficialismo. En septiembre, comandos operativos ejecutaron en la provincia de Buenos Aires a Atilio López, es vicegobernador de la provincia de Córdoba y destacado dirigente de la Unión Tranviarios Automotor, quien encarnaba el modelo de sindicalismo combativo del interior del país. Pocos días después, el intelectual y abogado Silvio Frondizi, hermano del expresidente de la Nación Arturo Frondizi, fue secuestrado en su domicilio y posteriormente ejecutado, consolidando la desarticulación de los núcleos defensores de los derechos civiles en el país. Sección V. El declive institucional, disolución estructural y asimilación de sus cuadros entre 1975 y 1976. La vigencia de la Alianza Anticomunista Argentina bajo su formato centralizado original comenzó a debilitarse a mediados de 1975 debido a la profunda crisis macroeconómica y política que desestabilizó el gobierno de María Estela Martínez de Perón. En junio de 1975, la implementación de un drástico programa de ajuste económico por parte del nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, quien contaba con el respaldo político irrestricto de López Rega, provocado por la devaluación de la moneda y el aumento de tarifas, desencadenó una reacción masiva de las bases obreras y de la conducción de la Confederación General del Trabajo. Las movilizaciones populares y la huelga general forzaron el desplazamiento definitivo de Celestino Rodrigo y el aislamiento político del propio José López Rega. Ante el riesgo de desborde institucional y las denuncias parlamentarias que comenzaban a vincularlo formalmente con las actividades de la AAA, el ministro se vio precisado a dimitir a su cargo en julio de 1975. El Poder Ejecutivo procedió a facilitar su salida inmediata del territorio nacional bajo la designación formal de embajador itinerante en Europa. La remoción de su conductor político determinó la pérdida de la centralidad operativa de la organización en el Ministerio de Bienestar Social, clausurando la etapa en la que el grupo criminal disponía del manejo directo y unificado de los recursos del presupuesto de dicha cartera. Sin embargo, el fin de la AAA como estructura centralizada no significó el cese de la violencia estatal ni la desarticulación de sus recursos humanos y logísticos. A partir de los decretos de aniquilamiento de la subversión dictados en 1975, el control del aparato represivo pasó a ser hegemonizado de manera directa por las Fuerzas Armadas, las cuales procedieron a la planificación del posterior golpe de Estado. Tras la ruptura institucional del 24 de marzo de 1976, las estructuras operativas remanentes de la AAA, sus redes de informantes, sus especialistas en interrogatorios y secuestros, así como sus recursos materiales, fueron incorporados formalmente al esquema de los grupos de tareas dependientes de los comandos de cuerpo de las tres fuerzas militares. Los métodos de acción directa ensayados durante el período constitucional se subsumieron dentro de una matriz estatal burocratizada, clandestina y de alcance nacional.
El análisis histórico de la Alianza Anticomunista Argentina permite extraer conclusiones relevantes sobre el funcionamiento de las instituciones y las modalidades de ejercicio de la coerción física en situaciones de crisis orgánica del sistema político. Las evidencias documentales recopiladas a lo largo de las décadas de investigación historiográfica y los testimonios validados en sede judicial demuestran que el fenómeno de la Triple A no puede ser tipificado bajo la categoría conceptual de bandas civiles delictivas actuando de manera autónoma al margen de las leyes de la nación. La rigurosidad analítica exige catalogar a la organización bajo el concepto de estructura paraestatal. El uso regular de los fondos del Ministerio de Bienestar Social, el almacenamiento de armas pesadas en sótanos oficiales, la participación directa de personal jerárquico de la Policía Federal Argentina y la recurrente implementación de zonas liberadas por parte de las fuerzas de seguridad regulares constituyen los elementos materiales que confirman que el grupo criminal operó desde el interior de las estructuras del propio Estado. Este abordaje conceptual reviste una importancia crucial para la comprensión integral del proceso represivo argentino de los años 70. Al demostrarse la naturaleza paraestatal de la Triple A, se evidencia que las metodologías criminales de secuestro, tortura, ejecución selectiva y uso del terror como forma de disciplinamiento de los sectores civiles de la sociedad no se inauguraron con el advenimiento de la Junta Militar en 1976. Por el contrario, existió una continuidad operativa, logística y de personal que vincula el accionar terrorista desplegado durante la fase tardía del gobierno constitucional con la sistematización clandestina posterior de la última dictadura. De este modo, la Triple A se define históricamente como la etapa fundacional de la violencia represiva contemporánea en la Argentina, consolidada mediante la desnaturalización de las propias funciones institucionales del Estado de Derecho.